Buenas tardes, profesora Gregoria. Nosotros somos el equipo 11, conformados por Abelino Aguirre José Francisco, Hernández Camacho José Alonso y yo, Vázquez Bautista José Alonso. El tema que trataremos el día de hoy es sobre los convertidores catalíticos metálicos en automotores. Nuestro contenido se basa en una introducción breve, en características de un convertidor catalítico, cómo funciona este, también qué es óxido reducción. Esto es importante para conocer más a profundidad el convertidor catalítico, el estado de oxidación, nuestra conclusión y nuestras referencias. Los convertidores catalíticos son dispositivos colocados en el tubo de escape del motor de combustión interna y se encarga de transformar los gases dañinos producidos por la quema de combustibles en los motores de combustión interna y transformarlos en gases no tóxicos. Los convertidores catalíticos están conformados por dos mallas de cerámica con canales revestidos de metales preciosos que son los responsables de realizar los procesos catalíticos. Estas mallas están al interior de una carcasa de acero inoxidable. Los canales de la primera malla están recubiertos por paladio y rodio, mientras que los canales de la segunda malla están revestidos por platino y paladio. Estos metales pueden llegar a costar $37,000 el kilo, sin embargo, vale la pena. Los motores de combustión interna producen como residuo dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y residuos de combustible no quemado, que son gases dañinos, y aquí es donde entra el convertidor catalítico. Cuando los gases llegan al convertidor catalítico, entran en la primera malla de cerámica, en donde las paredes de los canales revestidos con platino y rodio reaccionan con el dióxido de nitrógeno y el óxido nitroso, separando estas moléculas, retirando uno de sus átomos. Los átomos libres se juntan de nuevo y da como resultado óxido y nitrógeno. El gas pasa a la segunda malla, en la cual los gases que reaccionan con las paredes de los canales recubiertas por platino y paladio son el monóxido de carbono y los residuos de combustible no quemado, dando como resultado dióxido de carbono, más dióxido de carbono y agua en forma de vapor. ¿Qué es óxido reducción? Reducción, oxidación, óxido reducción o redox es toda aquella reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. En la oxidación se tiende a que el átomo pierda un electrón y en la reducción este gana un electrón. La oxidorreducción. En la oxidación, o mejor conocido como agente reductor, la pérdida de electrones de un átomo o un ion. Y en la reducción, que es el agente oxidante, es la ganancia de electrones en un átomo o ion. Bien sabemos que la oxidación y la reducción son distintas, aunque el número de oxidación indica los electrones que dan o reciben un átomo para formar compuestos. En la oxidación se ganan electrones, que bien sabemos que tienen carga negativa. Es decir, si tenemos menos un electrón, tendríamos un electrón. En cambio, si a cero le sumamos un electrón, nos daría como resultado menos uno. Y si le restamos un electrón, nos daría como resultado uno positivo. Es decir, en la oxidación ganas electrones y en la reducción pierdes electrones. El estado de oxidación para el hidrógeno siempre va a ser de +1, mientras que del oxígeno va a ser -2. Bien sabemos que la familia 1 pues, tiene un estado de oxidación de +1 y la familia 2 de +2, pero también los elementos puros de 0. Para nosotros poder asignar un estado de oxidación a una sustancia tenemos que seguir varias reglas. Por ejemplo, en la primera sustancia tenemos un elemento libre y se le asigna el número 0. Aquí no importa si el elemento es monoatómico o poliatómico, de igual manera se le tiene que asignar el número 0. En la segunda sustancia tenemos hierro y tiene un estado de oxidación de 2 positivo.
Para nosotros poder hacer las siguientes sustancias y asignarle un estado de oxidación, se tiene que saber que el oxígeno tiene un estado de oxidación de 2 negativo y el hidrógeno de 1 positivo. Y aquí tenemos que hacer una multiplicación del subíndice por el estado de oxidación del oxígeno. Y entonces nos queda que se multiplica del 2 negativo del estado de oxidación del oxígeno por el subíndice, que es 1. Entonces nos queda 2 negativo. En la siguiente sustancia es lo mismo. Entonces tenemos que multiplicar el estado de oxidación del oxígeno por por el subíndice, que es 2, entonces nos da 4. En la siguiente es lo mismo y tenemos que multiplicar el estado de oxidación del oxígeno por el subíndice, entonces nuevamente nos queda 4. Y en la última tenemos que hacer lo mismo y nos queda que el subíndice es 3, se multiplica por el estado de oxidación del oxígeno y nos queda 6 positivo. Para nosotros comprobar que un compuesto tiene cargas eléctricamente neutras, tenemos que hacer operaciones básicas. Aquí tenemos HNO3. Primero contamos con un átomo de hidrógeno y vemos que su estado de oxidación es de 1. Se hace una multiplicación de la cantidad de átomos de hidrógeno por el estado de oxidación. Entonces nos queda 1 por 1 y nos da una carga de 1 positivo. Luego tenemos el nitrógeno, tenemos un átomo de nitrógeno y tenemos que su estado de oxidación es 5 positivo. Se hace una multiplicación nuevamente de la cantidad de átomos de nitrógeno por su estado de oxidación. Entonces nos queda que tiene una carga de 5 positivo. Tenemos después 3 átomos de oxígeno que se multiplica por su estado de oxidación, que es 2 negativo. Entonces nos queda una carga de 6 negativo. Ahora todo esto se multiplica y nos queda que tiene una carga eléctricamente neutra porque da igual a 0. Aquí es nuevamente lo mismo. Tenemos que multiplicar la cantidad de átomos de magnesio por su estado de oxidación, que es 2 positivo. Entonces nos queda que es 1 por 2 positivo, nos queda que tiene una carga de 2 positivo. Luego se multiplican los 2 átomos de cloro por su estado de oxidación, que es de 1 negativo, y nos queda que tiene una carga de 2 negativo. Y por último, para comprobar que tienen cargas eléctricamente neutras, pues solamente tenemos que multiplicar esos dos y nos queda 0. Ahora aquí es lo mismo, tenemos el compuesto de azufre con oxígeno y para comprobar que tienen cargas eléctricamente neutras, tenemos que multiplicar los átomos de azufre por el estado de oxidación. Entonces nos queda 1 por 6, es 6 positivo y esa es su carga final. Y después tenemos el oxígeno, que son 3 átomos de oxígeno que se multiplican por su estado de oxidación y nos da 6 negativo. Y para concluir, se hace la operación de la suma de las cargas de los 2 átomos y nos queda que son eléctricamente neutras. Finalmente, podemos concluir que un catalizador convierte los gases tóxicos de los motores automovilísticos en gases no tóxicos, mediante la reacción y combinación de estos. Así, se minimizan los gases contaminantes emitidos por los coches. Aunque es importante conocer todos estos tipos de dispositivos, ya que nos acercamos a una época en la que si no disminuimos nuestra huella de carbono, podríamos desaparecer ecosistemas, especies e incluso nuestra propia raza. Finalmente, concluimos con nuestras bibliografías, en las cuales pudimos consultar toda nuestra información para basarnos en esta exposición. Muchas gracias, profesora.